Si tocas mejor que mi pianista, te pagaré 1.000.000, dijo el millonario con una sonrisa burlona a la sencilla camarera. Los invitados contuvieron la respiración, intrigados, pero cuando la joven se sentó frente al piano y comenzó a tocar una dulce y nostálgica nana, el salón se sumió en un silencio absoluto. El rico hombre, que hasta hacía un momento reía con arrogancia, empalideció y rompió a llorar. Bienvenidos al canal. Giros del destino. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantará saberlo. Esperamos que disfrutes esta historia que te atrapará desde el primer momento. Tanya se encontraba frente al espejo del pequeño vestidor del personal, ajustando el cuello blanco de su blusa de uniforme. Sus manos temblaban levemente, no por el frío, sino por la emoción. Aquella noche prometía ser especial. Al menos, eso le había dicho esa mañana la administradora, Lyudmila Petrovna, cuando le recordó por teléfono. Tatiana, ¿lo recuerdas? Esta noche, a las 7. Llega puntual. Tendremos invitados importantes. Y sé discreta. La voz severa de la mujer todavía resonaba en sus oídos. Tanya suspiró y se miró una vez más al espejo con ojo crítico. A sus 24 años, se sentía como una colegiala antes de su primer examen. Llevaba una falda negra hasta la rodilla, una blusa blanca impecable y un delantal con encaje, el uniforme clásico para las recepciones elegantes. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto. El maquillaje era ligero, sin joyas. Todo correcto. Tomó su bolso gastado, revisó el móvil y las llaves, y salió al pasillo del personal. El corredor era estrecho y apenas iluminado, muy distinto de los majestuosos salones de la mansión Krestovsky, hacia donde se dirigía. Llevaba 3 meses trabajando allí, pero cada vez que tenía que servir en una gran recepción, su corazón se aceleraba como si fuera la primera vez. «Bueno, belleza, ¿lista para la batalla?», le guiñó un ojo Lena, otra camarera con la que ya había trabajado antes. «Creo que sí, aunque siempre da un poco de miedo», respondió Tanya con una sonrisa nerviosa. «¿Y si dejo caer algo o me equivoco con los pedidos?». «Va, tranquila», dijo Lena riendo. «Ya tienes experiencia. Solo sonríe, sé amable, y evita mirar a los ojos a los invitados. Les encanta cuando los sirvientes parecen invisibles». Justo en ese momento apareció Lyudmila Petrovna, alta, de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un peinado impecable y una mirada que podía atravesar el alma. «Tatiana, Elena, vamos, repasemos los puntos principales», ordenó con voz firme. Atravesaron la puerta de servicio y entraron en la parte principal de la casa. Tanya se detuvo por un instante, maravillada. La mansión de Igor Vladimirovich Krestovsky era un verdadero palacio. Techos altos con molduras, enormes lámparas de cristal, suelos de mármol cubiertos con alfombras persas, muebles antiguos y cuadros, enmarcados en oro. Todo irradiaba lujo, poder y un tipo de riqueza que ella solo podía imaginar. Recordó su pequeño apartamento en las afueras, con el suelo que crujía y los radiadores que goteaban en invierno. Recordó las noches en que contaba las monedas para asegurarse de que alcanzara para la comida y los servicios. Desde la muerte de su madre, hacía 4 años, la vida no había sido más que una lucha constante. Trabajar como camarera en recepciones como esa le permitía ganar buenas propinas, y no pensaba desperdiciar la oportunidad. Esta noche, Igor Vladimirovich recibirá a invitados muy importantes, comenzó Lyudmila Petrovna, deteniéndose en el centro del salón principal. Empresarios, amigos, personas del mundo del arte. En total, unas 40 personas. Servirán champaña y aperitivos. Mantengan las copas llenas y retiren los platos usados. Muévanse en silencio, sin interrumpir conversaciones. Si alguien les habla, respondan con cortesía,
pero brevemente. ¿Entendido? Sí, Lyudmila Petrovna, respondieron ambas al unísono. Y recuerden, nada de fotos ni videos. Sé que a los jóvenes les gusta subir todo a las redes, pero aquí está estrictamente prohibido. Igor Vladimirovich valora su privacidad. Quien rompa esta regla quedará despedido sin recomendación. Tanya asintió. Jamás se le habría ocurrido sacar una foto allí. Ese trabajo era demasiado valioso para arriesgarlo. A las 6 en punto, comenzaron a llegar los primeros invitados. Tanya y Lena tomaron sus posiciones junto a la entrada del salón, con bandejas llenas de copas de champaña. Se escuchó abrirse la gran puerta principal, la voz del mayordomo saludando, los pasos sobre el mármol. Entró primero una pareja mayor. Él, con smoking impecable. Ella, con un vestido largo cubierto de lentejuelas que brillaban bajo la luz. Detrás de ellos, un grupo de jóvenes reía animadamente. Tanya ofrecía las copas con una sonrisa, sin dejar de observar discretamente. Aquellas personas parecían de otro mundo. Se notaba en todo, en su postura segura, en la naturalidad con la que se movían, en la elegancia de su ropa. Las mujeres lucían joyas que costarían más que varios apartamentos. Los hombres, trajes a medida y relojes que destellaban bajo las lámparas. «Igor, querido», se oyó una voz femenina. El dueño de la casa hizo su entrada. Tanya lo había visto pocas veces, pero siempre le sorprendía lo joven que parecía para tener 50 años. Alto, de porte firme, con cabello oscuro apenas gris en las sienes, mirada gris penetrante y una sonrisa serena. Llevaba un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata. «Natalia Sergeyevna, qué alegría verla», dijo besando la mano de la dama de lentejuelas. «Por favor, siéntase como en casa». Se desplazaba entre los invitados con naturalidad, saludando, bromeando, siendo el centro indiscutible de atención. Tanya evitaba mirarlo directamente, pero algo en él la atraía, su seguridad, su voz, esa elegancia que imponía respeto. A las 7, el salón estaba lleno. Suave música clásica llenaba el ambiente. Los invitados conversaban animadamente sobre negocios, política y arte. Tanya se movía entre ellos, reemplazando copas vacías y ofreciendo más champaña. Le dolían los pies, pero no se detenía. «Señorita, tráigame más canapés con caviar», pidió un hombre robusto, de rostro enrojecido. «Por supuesto», respondió Tanya, dirigiéndose a la cocina. La cocina era enorme, brillante, equipada con lo último en tecnología. Un ejército de cocineros se movía entre ollas y bandejas, bajo las órdenes del chef Víctor Semyonovich, que comandaba el lugar como un general en plena batalla. Y sin saberlo aún, Tanya estaba a punto de vivir una noche que cambiaría su destino para siempre. «Tatiana, toma este plato», le entregó una bandeja con tartaletas. Tanya la tomó y estaba a punto de irse cuando Lena asomó la cabeza en la cocina. «Dios, ya estoy cansada». Se dejó caer en una silla junto a la mesa del personal. «Estos socialités son tan exigentes. Una de ellas me regañó porque decía que el champán no estaba lo suficientemente frío». «¿No lo suficientemente frío? Está del refrigerador». Tanya sonrió sin querer. «Ten paciencia, la noche apenas comienza». «¿Y tú?», preguntó Lena, señalando el piano en la sala principal. «Es tan hermoso, blanco, lleno de curvas. Dicen que Igor Vladimirovich lo mandó a pedir especialmente desde Italia». «Sí, es hermoso», coincidió Tanya, y algo dentro de ella se removió. Lo había visto antes, no podía evitarlo. Estaba contra la pared del fondo, majestuoso, blanco como la nieve, con adornos dorados y la tapa abierta. Una verdadera obra de arte. Tanya trató de no mirarlo, pero el instrumento parecía atraer su mirada. «¿Sabes tocar?», preguntó Lina de repente. Tanya se congeló. «¿Sabes por qué?».
Bueno, lo miras como si vieras a un viejo amigo. Se encogió de hombros Lena. Tanya dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Cuándo aprendiste? Hace mucho tiempo, en la infancia. ¿Y lo dejaste? Sí, lo dejé. Tanya se volvió, sintiendo un nudo familiar subir por su garganta. No le gustaba pensar en ello. Lena, al parecer, percibió el punto sensible y cambió de tema. Bueno, vamos a trabajar, que si no Lyudmila Petrovna vendrá corriendo a darnos un regaño. Regresaron a la sala. La velada cobraba impulso. Los invitados hablaban más alto, reían y chocaban copas. Un joven de unos 30 años, impecablemente vestido de negro, estaba junto al piano. Era el pianista que Igor Vladimirovich había contratado para entretener a los invitados. Tocaba algo ligero y agradable, que no interrumpía las conversaciones, pero creaba la atmósfera adecuada. Tanya pasaba junto a un grupo de hombres discutiendo algún negocio, cuando de repente escuchó la voz de Igor Vladimirovich. «Caballeros, levantemos nuestras copas». Se colocó en el centro de la sala, atrayendo la atención. Los invitados poco a poco se hicieron silencio, volviéndose hacia el anfitrión. «Me alegra darles la bienvenida a mi hogar esta noche», continuó. «Gracias por tomarse el tiempo de venir. Esta velada está dedicada no solo a los negocios, sino también a la amistad, el arte y la buena compañía. Que este año nos traiga prosperidad y alegría». «Por la prosperidad», los invitados respondieron al unísono, alzando sus copas. Tanya se quedó junto a la pared, sosteniendo una bandeja con copas vacías, observando la escena. Sentía a la vez curiosidad y melancolía. Aquellas personas vivían en una dimensión completamente diferente. Hablaban de negocios millonarios con la misma facilidad con la que ella hablaba de comprar pan. Volaban a Maldivas el fin de semana. Compraban cuadros en subastas. Llevaban relojes de cientos de miles de dólares, mientras ella luchaba por llegar a fin de mes, trabajando jornadas de 12 horas. De repente, un hombre de unos 40 años, con un traje gris claro, se detuvo junto a ella. «Señorita, ¿me podría decir dónde puedo fumar aquí?», preguntó cortésmente. «Hay una terraza, por allí, esa puerta», indicó Tanya hacia la puerta de cristal que conducía al patio. «Gracias», dijo el hombre, sonriendo, y se dirigió a la salida. Tanya suspiró aliviada. Se había tropezado casi varias veces con los invitados. Casi derramaba champán sobre algún vestido. Casi tropezaba con la alfombra. La tensión pesaba sobre sus hombros. Una hora después, comenzó lo que Lyudmila Petrovna llamaba el programa cultural. El pianista empezó a tocar composiciones más complejas de Chopin, Mozart y Rachmaninoff. Algunos invitados se acercaron al instrumento, escuchando con interés. Otros seguían conversando, pero en voz más baja. Tanya permanecía en un rincón, apoyada en la pared, descansando un momento. La música llenaba el espacio, hermosa, técnicamente impecable. El pianista tocaba bien. Hasta ella, que no había tomado un instrumento en muchos años, podía notarlo. Pero algo faltaba en su interpretación. Alma, tal vez. Su madre tocaba diferente. Ponía un pedazo de sí misma en cada nota. Tanya cerró los ojos y los recuerdos la invadieron. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones, el viejo piano contra la pared, su madre, hermosa, con el cabello largo y oscuro, ojos marrones llenos de bondad, sentada ante el instrumento tocando, y la pequeña Tanya cerca, encantada con la música. «La música es el lenguaje del alma, Tanya», decía su madre. «Cuando tocas, cuentas una historia. No tengas miedo de poner tus sentimientos en cada nota». Tanya estudió en la escuela de música desde los 6 años. Su madre también enseñaba allí y era excelente profesora. Pasaban horas juntas frente al instrumento. Tanya amaba la música con todo su corazón
y soñaba con convertirse en pianista como su madre. Pero todo se vino abajo. Cuando tenía 16 años, su madre fue hospitalizada. Cáncer. El diagnóstico sonó como una sentencia de muerte. 2 años de lucha, quimioterapia, hospitales, esperanzas y desilusiones. Y luego, esa mañana silenciosa en la que su madre se fue. Después de eso, Tanya no pudo tocar más. Cada vez que se sentaba frente al piano, un dolor la atravesaba. La música estaba demasiado ligada a su madre. Era demasiado doloroso. Abandonó la escuela de música 6 meses antes de graduarse y comenzó a trabajar, primero como vendedora en una tienda, luego como mesera en un café. Tenía que sobrevivir. El apartamento que dejó su madre requería pagos. Había que comer, seguir viviendo, aunque el mundo hubiera perdido todo color. Tatiana, el agudo susurro de Lyudmila Petrovna, la devolvió a la realidad. ¿Por qué estás congelada? Ve y recoge las copas vacías de esa mesa. Disculpe, dijo Tanya, poniéndose en marcha rápidamente. El pianista terminó de tocar a Chopin y anunció un breve descanso. Los invitados comenzaron a comentar lo que habían escuchado. «Excelente», exclamó uno de los hombres. «Igor, ¿dónde encontraste a un músico tan talentoso?» «Tengo contactos», sonrió el anfitrión. «Anton Viktorovich es uno de los mejores pianistas de la ciudad. Le pago bien para deleitar a mis invitados». «Sí, el dinero lo soluciona todo», rió una dama con un vestido rojo brillante. «Con dinero puedes comprar cualquier talento». Tanya, pasando con una bandeja, escuchó la conversación accidentalmente. Algo dentro de ella tembló. ¿Comprar talento? ¿Así funciona? ¿Se puede comprar el alma que uno pone en la música? Se quedó en silencio, claro. ¿Quién era ella para discutir con esa gente? Solo una mesera. Invisibles para ellos. La noche continuó. Tanya estaba tan cansada que las piernas casi no la sostenían. Pero el trabajo era trabajo. Seguía sonriendo, ofreciendo bebidas, retirando platos. Lena no estaba mejor. Su rostro estaba enrojecido. Mechones sueltos se escapaban de su peinado. Finalmente, alrededor de las 10:00 p.m., el personal recibió un descanso de 10 minutos. Tanya y Lena se dejaron caer agradecidas en las sillas. «Me muero», gemía Lena. «Se me caen las piernas», admitió Tanya. Pero no importaba, quedaban probablemente un par de horas más. 2 horas parecen una eternidad. Lena tomó una botella de agua. «Por cierto, ¿notaste que un invitado te miraba?» «¿A mí?», preguntó Tanya, sorprendida. «¿Quién?» «Bueno, ese hombre de mediana edad en el traje gris que preguntó por un cigarro». «No lo noté», mintió Tanya. En realidad, sí lo había visto mirar varias veces, pero trató de no prestarle atención. Uno nunca sabe qué miran los demás. «Y me pregunto cómo será vivir en una casa así», dijo Lena pensativa. «Imagínate despertar en una enorme habitación, salir al balcón con vista al parque y disfrutar un desayuno traído por los sirvientes. No preocuparse por el dinero o la renta. Puedes comprar lo que quieras». «El dinero no hace feliz a la gente», murmuró Tanya. «Sí, eso dicen los que lo tienen», resopló Lena. «Me encantaría probar esa teoría en la práctica». Tanya permaneció en silencio. Sabía que la felicidad no está en el dinero. Mamá no era rica, pero eran felices, hasta que la enfermedad lo destruyó todo. «Chicas, se acabó el descanso». La voz de Lyudmila Petrovna irrumpió en la cocina. «Es hora de volver al trabajo». Regresaron al salón. El pianista volvió a sentarse frente al instrumento y comenzó a tocar una melodía ligera y alegre. Los invitados charlaban, reían, disfrutaban de la velada. Y Tanya seguía trabajando, esforzándose por no pensar en que, apenas unas horas atrás, su mundo había sido completamente distinto. No imaginaba que,
En unos minutos, su vida cambiaría para siempre. Estaba recogiendo unas copas vacías junto a la ventana cuando escuchó la voz del hombre del traje gris, Andrei Petrovich, quien, según había oído en las conversaciones, se dirigía en tono alto a Igor Vladimirovich. ¿Es cierto que tu pianista estudió en el Conservatorio de París? Así es, respondió el dueño de la casa, complacido. 3 años de estudio, prácticas con grandes maestros. No escatimo cuando se trata de calidad. Impresionante, murmuró Andrei, bebiendo de su copa, y luego, con una sonrisa cargada de malicia, añadió: «Sabes, escuché algo interesante. Resulta que una de tus camareras también tiene formación musical». Tania se quedó helada. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿La había escuchado hablar con Lena en la cocina? Igor Vladimirovich giró la cabeza, observando a las muchachas. Sus ojos grises se detuvieron en Tania. «Ah, ¿sí?», dijo con curiosidad y un tono que rozaba la burla. «¿Cuál de ellas?» «Esa», Andrei señaló hacia Tania. «La oí por casualidad decir que estudió música». Todas las miradas se clavaron en ella. El calor le subió a las mejillas. Deseaba desaparecer. «¿Es cierto, jovencita?», preguntó Igor acercándose. «¿Yo? Sí, estudié», balbuceó Tania, mirando al suelo. «Pero fue hace mucho tiempo». «Qué curioso», intervino una mujer de vestido rojo con tono burlón. «Igor, qué divertido. Tu camarera es músico». Las risas llenaron el salón. Las miradas, los susurros, todo le hacía sentir como si estuviera en un escenario de circo, una marioneta al servicio del entretenimiento de los ricos. «¿Y hace cuánto dejaste la música?», preguntó Igor, con esa condescendencia de quien examina algo raro. «Hace 8 años», respondió en voz baja. Después de la muerte de mi madre». «¿Tu madre murió y abandonaste la música?», repitió él pensativo. «Ya veo». Parecía dispuesto a volver con sus invitados, pero Andrei volvió a intervenir. «Igor, tengo una idea. Que tu camarera toque algo. Será divertido». «Andrei, no creo que sea apropiado», empezó a decir, pero los invitados ya se habían entusiasmado. «Sí, sí, que toque. Queremos escucharla. No seas aguafiestas, Igor». El anfitrión dudó un instante. En sus ojos se encendió un brillo, mezcla de burla y diversión. Había bebido lo suficiente como para encontrar el juego tentador. «De acuerdo», dijo al fin, sonriendo ampliamente. «Señorita, ¿cómo se llama?» «Tatiana», susurró ella. «Tatiana», repitió él con tono teatral. «Le propongo algo. Siéntese al piano y toque. Si toca mejor que mi pianista», miró hacia Antón Viktorovich, que fruncía el ceño con evidente disgusto. «Le pagaré 1.000.000 de rublos, en efectivo, ahora mismo». Un silencio absoluto cubrió el salón. Luego, un coro de exclamaciones. «¿1.000.000? Estás loco, Igor». Él soltó una carcajada, disfrutando de la atención. «Absolutamente serio. Me encantan los buenos espectáculos, y estoy seguro de que mi apuesta está segura. Antón es un profesional de primer nivel, y esta chica», hizo un gesto despectivo hacia Tania, «solo estudió en una simple escuela de música. No hay comparación posible». Tania se quedó inmóvil. 1.000.000 de rublos. Esa cifra le daba vueltas en la cabeza. Con ese dinero podría pagar sus deudas, reparar su apartamento, incluso volver a estudiar, o simplemente vivir un año sin preocuparse por la comida. Pero no podía. No había tocado en 8 años. Sus dedos ya no recordaban las teclas. Lo había olvidado todo. «No, no puedo», murmuró. «Hace demasiado tiempo. Ya no sé tocar». «¿Ah, sí?», Igor entornó los ojos. «¿Entonces rechazas 1.000.000 de rublos?» «Claro que tiene miedo», rió alguien entre los invitados. «Son ligas distintas. Pobrecilla, debe sentirse tan fuera de lugar».
Tania apretó los puños. Cada palabra, cada sonrisa condescendiente, cada mirada cargada de superioridad le ardía como una herida. Para ellos no era más que una sirvienta, una sombra que solo existía para su diversión. Tatiana, si quiere, puede seguir trabajando, dijo Igor ahora con un tono más suave. No insistiré. Solo era una broma. Una broma. Para él, solo un juego. Pero para ella, una humillación. Y entonces, algo dentro de Tania se quebró. O quizás, por primera vez, se alineó en su sitio. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Tocaré. El salón estalló en exclamaciones de sorpresa. ¡Guau! Ella aceptó. Esto será interesante. Igor Vladimirovich alzó una ceja, claramente sorprendido por aquel giro inesperado. ¿Estás segura? Sí, respondió Tania con firmeza. Voy a jugar. No sabía de dónde venía esa seguridad. Tal vez de la desesperación o de la rabia contenida. O quizá de aquella madre que, allá arriba, todavía la sostenía. Excelente. La sonrisa de Igor Vladimirovich se ensanchó y dio palmadas. Señores, tenemos competencia. Tatiana contra Anton Viktorovich. Las apuestas están abiertas. Risas, murmullos, bromas sobre quién ganaría. Tanya escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer huir de su pecho. Caminó hacia el piano. Las piernas le temblaban, las manos estaban frías y débiles. Los invitados se apartaron, dándole paso. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Lyudmila Petrovna se apoyó contra la pared, pálida, temblorosa, como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Tanya se detuvo frente al piano, tan blanco, tan brillante, tan hermoso. Las teclas relucían bajo la luz de la gran lámpara. Extendió la mano y tocó una tecla. Fría, suave, familiar y al mismo tiempo extraña. 8 años. 8 años sin tocar un instrumento. Se sentó en el banco. Su postura se alineó por sí sola, como si su cuerpo hubiera estado esperando este momento. La espalda recta, los hombros relajados, las manos flotando sobre las teclas. La memoria del cuerpo era más fuerte de lo que creía. Cerró los ojos. El silencio en la sala era tenso, casi reverente. Igor Vladimirovich observaba con los brazos cruzados, seguro de su victoria. Anton Viktorovich, el pianista profesional, la miraba con indiferencia, convencido de que aquello no valía su tiempo. «Mamá, si puedes oírme», susurró Tanya en silencio. «Ayúdame». Y los recuerdos regresaron. Ella, pequeña, sentada junto a su madre en un viejo piano. «¿Lo sientes, Tanya?», decía mamá. «Cada tecla es una voz, y juntas cuentan una historia. Quiero contar cuánto te quiero, mamá. Entonces toca con amor. Pon un pedacito de tu corazón en cada nota». Tanya abrió los ojos, y sus manos comenzaron a moverse. No eligió qué tocar. No lo pensó. Sus dedos simplemente encontraron el camino. La melodía nació suave, delicada. Una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba antes de dormir, cuando todo en el mundo se sentía seguro. Una melodía compuesta especialmente para ella. Los primeros compases fueron torpes, temblorosos, pero poco a poco la duda desapareció. La memoria volvió. El corazón tomó el control. La música se volvió más profunda, más cálida, más verdadera. Y Tanya también. Recordó a su madre cantándola. Recordó sus manos guiando las suyas sobre el teclado. Recordó la última noche en el hospital, cuando su madre, ya sin fuerzas para hablar, tarareó esa melodía mientras sostenía su mano. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, pero Tanya no dejó de tocar. Cada nota era un suspiro, una herida, una promesa. La sala quedó muda. Ni una respiración. Nadie se movía. El teléfono de alguien bajó lentamente. Una mujer se cubrió la boca, con los ojos húmedos. Andrei Petrovich se quedó petrificado. Y entonces,
Igor Vladimirovich palideció. La copa resbaló de su mano y se hizo añicos en el suelo, pero él ni siquiera lo notó. Casmó. Quedó mirando el piano y a la niña que tocaba. Su rostro se rompió. No, no podía ser. Esa melodía. Aquella melodía. Marina. Su Marina. Solo ella conocía esa canción. Ella la compuso hace 25 años. La tocaba solo para él. Solo para ellos dos. Su secreto. Su amor. ¿Cómo podía esta chica saberla? Tanya tocó la última nota. La música se desvaneció. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas cuando levantó las manos del teclado. Un silencio pesado llenó la sala. Hasta que, lentamente, alguien aplaudió. Luego otro, y otro. Aplausos, exclamaciones, voces emocionadas. Pero Tanya no escuchaba nada. Solo miraba a Igor Vladimirovich. Él se acercó, temblando. Los invitados se abrieron para dejarlo pasar. Se detuvo frente a ella. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. Y algo más. Miedo, esperanza, un recuerdo desgarrado. ¿Quién te enseñó esa melodía?, preguntó con la voz rota. Tanya se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi mamá, susurró. Mi mamá me la cantaba siempre. Tu mamá, repitió él, como si la palabra fuera nueva. ¿Cómo se llamaba? Tanya lo miró directamente. Marina Svetlova. El mundo pareció tambalearse. Y él también. Uno de los invitados logró sujetarle el brazo justo a tiempo, evitando que cayera. La sala estalló en exclamaciones. «Igor, ¿qué te pasa? Alguien traiga agua. Se siente mal». Pero Igor Vladimirovich no parecía escuchar nada. Su mirada estaba fija en Tanya, con los ojos abiertos de par en par, como si frente a él hubiera aparecido un fantasma. Marina Svetlova, murmuró con la voz rota. Dios mío, es imposible, es Marina. Tanya frunció el ceño, desconcertada. ¿Conocía a mi madre? En lugar de responder, él extendió la mano temblorosa y rozó su rostro, como si necesitara comprobar que era real. Los ojos, susurró. Tiene sus ojos, el mismo cabello castaño con destellos dorados, la forma del rostro, y esas pequeñas hoyuelos cuando sonríes. Dios, ¿cómo no lo vi antes? Igor, nos estás asustando, dijo Andrei Petrovich acercándose. ¿Qué está pasando? Igor Vladimirovich se enderezó con esfuerzo, se limpió las lágrimas y respiró hondo. Luego miró a los invitados. Señores, su voz sonaba quebrada. Me temo que la velada debe terminar aquí. Lo siento, ha ocurrido algo que requiere mi atención inmediata. ¿Pero qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Quieres que llamemos a un médico? Él negó con la cabeza. No, todo está bien. Solo necesito hablar a solas con esta joven. Por favor, Lyudmila Petrovna. Se volvió hacia la administradora. Acompáñelos a la salida. Pálida y confundida, Lyudmila Petrovna asintió y comenzó a despedir a los invitados. Ellos se marcharon lentamente, mirando hacia atrás con curiosidad y murmullos de inquietud. Algunos intentaron preguntar qué sucedía, pero el dueño de la casa no respondió. 10 minutos después, el enorme salón quedó vacío. Solo permanecían Igor Vladimirovich y Tanya. Ella seguía sentada frente al piano, sin entender nada, con el corazón latiéndole tan fuerte que casi le dolía. Algo estaba muy mal, algo importante. Igor Vladimirovich se hundió en un sillón frente a ella, se cubrió el rostro con las manos y permaneció en silencio durante largo rato. Tanto que Tanya estuvo a punto de hablar primero. Marina Svetlova, dijo por fin, levantando la cabeza. Fue mi primer amor. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba economía. Ella, música. Estuvimos juntos 3 años, los mejores 3 años de mi vida. Tanya se quedó helada. El mundo a su alrededor parecía girar lentamente. La amaba más que a mi propia vida, continuó él, con voz temblorosa.
Pero mis padres se opusieron. Querían que me casara con la hija de su socio. Un matrimonio conveniente. Dinero, poder, posición. Me presionaron durante meses, amenazaron con desheredarme. Y yo era joven, débil. Cedí. Terminé con Marina y me casé con la mujer que ellos eligieron. Se quedó en silencio. Se secó una lágrima. El peor error de mi vida. El matrimonio fue un infierno. 20 años de tolerancia, sin hijos, sin amor. Solo existencia. Hace 5 años ella murió de cáncer, y entonces comprendí que había desperdiciado mi vida. Perdí a la única mujer que amé, por dinero y orgullo. Tanya no podía pronunciar palabra, solo lo miraba, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. Intenté encontrar a Marina después de su muerte, prosiguió él con voz apagada. Contraté a un detective. Descubrió que se había mudado a otra ciudad, que trabajaba como profesora de música y que había muerto 4 años atrás. El detective me dijo que tenía una hija, pero no logró averiguar nada más. Pensé que quizás se había casado y tenido una hija con otro hombre. Yo nunca imaginé que usted era mi padre, susurró Tanya, con la voz quebrada. Igor Vladimirovich la miró fijamente. ¿Cuántos años tienes? 24. 24, repitió él. Nos separamos hace 25 años. Marina se fue justo después. Dios mío, estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Tanya sintió cómo las lágrimas le nublaban los ojos. Era demasiado. Demasiado para una sola noche. ¿Tienes una foto de tu madre?, preguntó él con voz ronca. Con manos temblorosas, Tanya sacó su teléfono del bolsillo del delantal y buscó una foto. Su madre, en el parque, sonriendo, el viento agitando su cabello oscuro. Se la mostró. Igor Vladimirovich tomó el teléfono, lo observó en silencio, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. «Es ella», susurró. «Mi Marina, un poco más vieja, pero igual de hermosa, igual de buena». Devolvió el teléfono y se cubrió la cara con ambas manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Ese hombre, poderoso, respetado, rico, lloraba como un niño. Tanya se levantó del banco del piano y se acercó despacio. Sin saber qué hacer, posó una mano sobre su hombro. Él se estremeció, levantó la vista y la miró. «Perdóname», susurró. «Perdóname por haber abandonado a tu madre, por no estar ahí cuando crecías, por no saber que existías, por haberte tenido trabajando como camarera en mi casa, sin reconocerte. Por favor, perdóname». Tanya no sabía qué decir. Sentía un torbellino dentro de sí. Confusión, rabia, dolor, compasión, todo mezclado. «Yo no lo sé», admitió en voz baja. «Es demasiado. No puedo». «Lo entiendo», dijo él rápidamente. «Lo entiendo todo. Necesitas tiempo. Yo también. Es una locura. Pero por favor». Le tomó la mano con delicadeza. «No desaparezcas de mi vida. Ya perdí a Marina. No quiero perderte a ti». Tanya lo miró. A ese hombre que, de repente, resultaba ser su padre. A sus ojos suplicantes. Algo dentro de ella se estremeció. «Necesito pensar», dijo al fin, con voz suave. «Necesito tiempo para entender todo esto». «Por supuesto», asintió él. «Todo el tiempo que necesites». Sacó una tarjeta de su chaqueta y se la ofreció. «Aquí está mi número personal. Llámame cuando estés lista. Mañana, en una semana, en un mes. Te esperaré». Tanya tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Papel fino, letras grabadas. Igor Vladimirovich Krestovsky, director general. «Y una cosa más», añadió él, intentando sonreír. 1.000.000 de rublos, lo prometí, y cumpliré mi palabra. Tocaste el piano como un ángel». Tanya bajó la mirada, en silencio, y por un instante, en aquel enorme salón vacío, solo se oía el leve eco de una historia que acababa de cambiarles la vida para siempre. Su voz se quebró.
Tocaste como nadie más podría hacerlo, porque pusiste tu alma en ello, el alma de Marina, nuestra alma. No necesito el dinero, comenzó Tanya, pero él la detuvo con un gesto. Tómalo, por favor, es lo mínimo que puedo hacer. Durante todos esos años en los que no estabas. Tanya quiso negarse, pero la razón le susurró que rechazar 1.000.000 de rublos, en su situación, sería una locura. Aquel dinero podía cambiarle la vida. Está bien, susurró. Gracias. Permanecieron en silencio unos minutos más, en medio del salón, sin mirarse. Finalmente, Tanya dijo que debía irse. Igor Vladimirovich no trató de detenerla, solo la acompañó hasta la puerta, y con voz temblorosa, le pidió una vez más que no olvidara llamar. Tanya salió de la mansión hacia la oscuridad de la noche. El aire frío golpeó su rostro, devolviéndole la claridad. Se quedó en los escalones, observando el cielo estrellado, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. En apenas unas horas, su vida se había dado vuelta por completo. Había llegado como una simple camarera, y se marchaba como la hija de un millonario. Mamá, pensó, mirando hacia las estrellas. Tú lo sabías, siempre supiste quién era él. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Las estrellas guardaban silencio, pero en lo más profundo de su corazón, Tanya sintió que su madre sabía la verdad y que había tenido sus motivos para callar. Tal vez quiso protegerla, tal vez quiso evitarle el dolor, o quizá, simplemente no quiso volver al pasado. Sacó su teléfono y miró la tarjeta de presentación de Igor Vladimirovich, su padre. ¿Qué debía hacer ahora? A la mañana siguiente, Tanya despertó con la sensación de que todo lo de la noche anterior había sido un sueño. ¿De verdad había ocurrido? Pero ahí estaba la tarjeta, sobre la mesita, tan real como los 5 mensajes perdidos en su teléfono. 3 de Lena, 2 de un número desconocido. Con las manos temblorosas, escuchó los mensajes. Tanya, ¿qué pasó ayer? ¿Dónde te metiste? Lyudmila Petrovna echó a todos. Nadie entiende nada. Llámame, por favor. Era la voz agitada de Lena. El segundo mensaje era de él. Tatiana, soy yo. Si escuchas esto, entonces lo de ayer fue real. No he dormido en toda la noche. He pensado en ti, en Marina, en cómo todo pudo haber sido distinto. Por favor, llámame cuando estés lista. No te apresures. Pero recuerda que te estaré esperando. Tanya dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el techo. La grieta en la esquina seguía ahí, como siempre. La telaraña junto a la ventana. El papel tapiz amarillento. Su realidad. Su vida. Y ahora, de pronto, un hombre irrumpía en ella diciendo ser su padre. Padre. Qué palabra tan extraña. Nunca había tenido uno. Solo a mamá. Mamá, que la crió sola. Que trabajaba en 2 empleos para pagar la escuela de música. Que cosía sus medias rotas y cocinaba sopa para toda la semana. Mamá, que nunca se quejaba, que nunca dijo que estaba cansada de estar sola. Tanya se levantó y fue hasta el viejo aparador, donde aún guardaba las cosas de su madre. Desde la muerte de Marina, no había sido capaz de tocarlas. Todo seguía igual. Las camisas, los vestidos, los pañuelos que todavía conservaban su aroma. Abrió el primer cajón y sacó una pequeña caja llena de fotografías. Empezó a revisarlas lentamente. Ahí estaba mamá, muy joven, con un vestido blanco de verano, sonriendo en un parque. Luego, embarazada, acariciando su vientre. Después, sosteniendo a una pequeña Tanya en brazos. Y en otra imagen, las dos juntas frente al piano. Pero entonces Tanya notó algo que antes no había querido ver. En varias fotos antiguas, su madre no estaba sola. A su lado aparecía un joven de cabello oscuro, ojos grises, rostro apuesto. La abrazaba, la miraba con ternura. En una, él la besaba en la mejilla y ella reía. Siempre había pensado que era un amigo,
pero al mirar con atención, lo reconoció. Igor Vladimirovich, 25 años más joven, pero con las mismas facciones, la misma mirada. Así que decía la verdad. Le dieron vuelta a una de las fotos. En el reverso, la letra inconfundible de su madre. Yo e Igor. Junio de 2000. El día más feliz. El día más feliz. Y después, él la abandonó. La dejó sola, embarazada. Una ola de rabia subió por su pecho. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se atrevía a hablar de amor después de haberla dejado así? Incluso si su familia lo presionó, incluso si la situación fue difícil. El amor verdadero no se rinde tan fácilmente. Tanya tomó el teléfono, encontró la tarjeta y marcó el número. Un tono, 2, 3, 4. ¿Hola? La voz de Igor Vladimirovich sonaba agitada, ronca por la falta de sueño. Necesito verte, dijo Tanya con firmeza. Hace frío. Tenemos que hablar hoy. Por supuesto, claro. Dime dónde y cuándo. Iré enseguida. En el parque, cerca del metro. A las 2. De acuerdo, Tatiana. Allí te... Pero ella ya había colgado. Se vistió con unos jeans, una chaqueta abrigada, bebió un café que sabía a agua tibia y salió. Faltaban 3 horas para el encuentro, pero quedarse en casa era insoportable. Caminó sin rumbo por las calles, sin notar a dónde la llevaban sus pasos. La ciudad seguía su ritmo. Madres empujaban cochecitos, ancianas conversaban en los bancos. La gente se apresuraba al trabajo. Un día cualquiera de octubre. Pero para Tanya, el mundo ya nunca sería el mismo. Levantó la vista al cielo gris y susurró. ¿Por qué no me hablaste de él? Mamá, ¿por qué guardaste silencio? El viento frío se llevó su pregunta, perdiéndola entre las hojas caídas. Tal vez su madre quiso protegerla del dolor, o quizá simplemente pensó que no valía la pena hablarle del hombre que las había traicionado. ¿Para qué saber de un padre que, en realidad, nunca existió? A las 2 de la tarde en punto, Tanya llegó al parque. El otoño había pintado los árboles de tonos dorados y rojos. Las hojas crujían bajo sus pasos. Se sentó en un banco junto a la fuente, ya apagada, y esperó. Igor Vladimirovich apareció con exactitud, vestido con un abrigo oscuro. No traía guardaespaldas ni chofer. Venía solo. Miró alrededor hasta encontrarla. Su rostro se iluminó con un alivio silencioso. Caminó hacia ella con paso decidido y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. «Gracias por aceptar verme», dijo con voz contenida. «Temía que no me llamaras. Encontré unas fotografías», respondió Tanya sin rodeos. «De ti y mamá». Ella las guardó. Detrás de una estaba escrito: «El día más feliz». El rostro de Igor se volvió pálido. ¿Las guardó? Creí que había destruido todo lo que tenía que ver conmigo. Susurró. Tanya sacó su teléfono y le mostró las imágenes. Aquí estás tú, de unos 25 años. La besas. Ella se ríe. Él tomó el teléfono y se quedó mirándolo mucho tiempo. Un brillo húmedo apareció en sus ojos. Ese día, murmuró, junio del 2000. Fuimos al lago. Hicimos un picnic. Quería pedirle matrimonio. Tenía el anillo en el bolsillo. Pero me acobardé. Pensé que habría un después. Pero el después nunca llegó. ¿Por qué la dejaste?, preguntó Tanya con dureza. Si la amabas tanto, ¿cómo pudiste irte? Igor bajó la cabeza. Fui un cobarde. Tenía 21 años. Recién salía de la universidad. Mi padre era un empresario poderoso. Teníamos dinero, contactos, una reputación que mantener. Pero él era un hombre implacable. Cuando se enteró de Marina, hizo un escándalo. Dijo que era pobre, que mancharía el apellido, que arruinaría la familia. Me buscó una esposa, Victoria, la hija de su socio, hermosa, rica, de buena familia. Me amenazó con quitarme todo si no aceptaba. Y yo tuve miedo.
miedo de perderlo todo, de no poder mantenerla. Así que elegí el dinero. Elegiste el dinero, repitió Tanya, con amargura. Y mamá se quedó sola, embarazada, sin ayuda. No lo sabía, exclamó Igor. Te juro que no lo sabía. ¿Y si lo hubieras sabido? Lo interrumpió Tanya. ¿Habría cambiado algo? Todos ustedes eligen lo mismo. Siempre. Él guardó silencio. Sabía que tenía razón. Mamá nunca se quejó, continuó Tanya, con la voz temblorosa. Trabajaba en 2 empleos, enseñaba música a los niños, remendaba mi ropa porque no había dinero, ahorraba en todo para que yo pudiera estudiar. Y jamás habló mal de nadie. Era la persona más luminosa, más fuerte, más buena que conocí. Las lágrimas caían, pero no se detuvo. Y cuando enfermó, no teníamos dinero para un buen tratamiento. Murió en un hospital público, con la quimioterapia más básica. La vi apagarse poco a poco, día tras día. Y yo no podía hacer nada, nada. Mientras tú vivías en tu mansión, brindando con champaña. Igor se cubrió el rostro. Fue mi culpa, susurró con voz rota. Toda mi culpa. Si no la hubiera dejado, si hubiera estado allí, tal vez habría vivido. Tal vez, respondió Tanya, con un hilo de ira. Pero nunca lo sabremos. El silencio se extendió entre ellos. Las hojas danzaban al viento. Los niños reían a lo lejos. Un anciano paseaba con su esposa. La vida seguía. Háblame de ella, pidió Igor suavemente. Por favor. ¿Cómo era? Tanya respiró hondo. Le dolía hablar, pero lo necesitaba. Era la mejor maestra de música del pueblo. Los niños la adoraban. Tenía un don para enseñar, para hacer fácil lo difícil. Era paciente con los tímidos, firme pero justa con los traviesos. Los padres hacían fila para que les diera clases. Pausó, sonriendo entre recuerdos. Le encantaba tomar café en el balcón, incluso en invierno. Se envolvía en una manta y miraba la ciudad. Decía que era su momento para pensar. Amaba las películas antiguas. Todos los viernes veíamos comedias soviéticas. Hacíamos palomitas en una olla. Reíamos, llorábamos juntas. Igor la escuchaba con el alma en los ojos. Cantaba todo el tiempo, continuó Tanya. Al cocinar, al limpiar, al planchar. Tenía una voz preciosa y componía. La nana que toqué ayer era suya. Decía que cada niño debía tener su canción especial. Recuerdo que componía, dijo Igor con nostalgia. Podía pasar horas al piano, tenía magia en las manos. Tanya lo miró. En sus ojos había tanta pena, tanto amor perdido, que su rabia empezó a desvanecerse. Él sí la había amado, solo que no tuvo el valor de elegirla, y ahora lo pagaba con soledad. Mamá decía que el amor vale más que el dinero, susurró Tanya, que se puede ser pobre, pero feliz, si amas y eres amado. Me enseñó a disfrutar las cosas simples, un amanecer, el canto de los pájaros, una buena taza de té. Decía que el dinero no compra la felicidad. Era más sabia que yo, admitió Igor. Pasé mi vida acumulando riqueza, construyendo una fortuna. Y ahora solo tengo paredes frías. Victoria y yo nos soportábamos por costumbre. 20 años juntos sin una palabra amable. Cuando murió, no sentí nada. Nada. Se volvió hacia Tanya. ¿Sabes qué es lo peor? Me di cuenta demasiado tarde. El dinero no da felicidad. La perdí a ella. Y a ti. No me perdiste, dijo Tanya con calma. Solo nunca me conociste. Por eso te pido que me des tiempo. Igor le tomó la mano. Ella no la retiró. Dame una oportunidad, suplicó él, para conocerte, para ser tu padre, para reparar, aunque sea un poco, todo lo que destruí. Tanya lo miró en silencio. Su mano era cálida, firme, una mano de padre, la que nunca tuvo. Necesito tiempo, repitió ella con suavidad. Ayer eras solo un hombre rico para quien yo trabajaba. Hoy eres mi padre.
No puedo asimilarlo tan rápido. Lo entiendo, asintió Igor. Esperaré. Solo no desaparezcas. Hablemos, conozcámonos. De acuerdo. Sonrió Tanya débilmente. Probemos. Permanecieron callados unos instantes. ¿Seguiste tocando después de que Marina murió? Preguntó él. No, respondió Tanya. No podía. Cada vez que tocaba el piano, la recordaba. Era demasiado doloroso. Pero ayer tocaste, dijo Igor. Fue especial, mal, ¿verdad? Tanya pensó un momento. Sí, ayer sentí que mis manos recordaban solas, que ella estaba conmigo, que me ayudaba. Estaría orgullosa de ti, murmuró Igor. Tocaste con el alma. No era solo talento, era algo más. Mamá decía que la música es el lenguaje del alma. Sonrió Tanya entre lágrimas. Que en cada nota hay que dejar un pedazo de uno mismo. Y tú lo hiciste, asintió él. Pusiste tu dolor, tu amor, tu memoria. Todos lo sentimos. Lo sentí. Desde entonces, comenzaron a encontrarse cada semana. Al principio solo caminaban por el parque y conversaban. Igor Vladimirovich hablaba de su vida, de los negocios, de cómo había construido su imperio. Tanya, en cambio, le contaba sobre sí misma, sobre su trabajo, sobre los sueños que había enterrado junto con su madre. En su tercer encuentro, él llevó una caja. Estas fotografías, explicó con voz temblorosa, son de cuando Marina y yo estábamos juntos. Las he guardado todos estos años. Creo que te interesará verlas. Tanya abrió la caja. Había decenas de fotos. Su madre, joven, radiante, enamorada. Ella y Igor en un picnic, en un concierto, caminando por la calle. En cada imagen, su madre sonreía de una manera que Tanya apenas recordaba haber visto en ella. Brillaba desde dentro. «Era tan feliz contigo», susurró Tanya. «Ambos lo éramos», respondió Igor con tristeza. «Fueron los mejores años de mi vida, y luego lo arruiné todo». «¿Y esto?» Tanya sacó una carta del fondo de la caja. Él dudó un instante. «Esa es la carta que Marina me escribió después de nuestra separación. Me la envió un mes después. La recibí cuando ya me había casado con Victoria». Tanya desplegó la hoja amarillenta. La letra de su madre, tan conocida, tan cercana. «Igor, no sé si esta carta llegará a ti. No sé si querrás leerla, pero tengo que escribirla. Tengo que decir lo que no alcancé a decir entonces. Por última vez. No te culpo. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos derecho a elegir. Tú elegiste lo que creíste correcto. No puedo juzgarte, aunque tu decisión me rompió el corazón. Me mudaré lejos, a otra ciudad. Necesito empezar de nuevo, olvidar, o al menos intentarlo. Quiero que sepas que estos 3 años fueron los más felices de mi vida. Fuiste mi primer y verdadero amor. Y aunque no me elegiste, agradezco al destino haberte conocido. Por cada momento que vivimos, por las risas, por la música, por los amaneceres que vimos desde el techo de tu casa, por todo. Te deseo felicidad, Igor, una felicidad verdadera, aunque no sea conmigo. Cuídate, y recuerda, siempre estarás en mi corazón. Tuya, Marina. Tanya terminó de leer y no pudo contener las lágrimas. Allí estaba el alma de su madre, bondadosa, amorosa, capaz de perdonarlo todo, incluso cuando la habían dejado sola, sin rencor, deseando felicidad al hombre que la había herido. Era demasiado buena para este mundo, sollozó Tanya. Sí, asintió Igor con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era un ángel, y yo no la merecía. Se quedaron tomados de la mano, llorando juntos. Lloraron por el tiempo perdido, por los sueños que no se cumplieron, por aquella mujer que los unía para siempre, incluso después de su partida. Desde ese día, algo cambió entre ellos. El muro que los separaba comenzó a desmoronarse. Se volvieron más cercanos. Ya no eran extraños, sino familia. Una familia distinta, con cicatrices,
pero familia al fin y al cabo. Igor Vladimirovich le ofreció ayuda, dinero, un apartamento, lo que quisiera. Pero Tanya rechazó todo, excepto una cosa. «Quiero volver a la música», le dijo. «Quiero intentarlo otra vez. Cuando toco, siento que mamá estaría feliz, si no abandono lo que más amaba». «Te conseguiré al mejor maestro», prometió Igor, «y podrás practicar en mi casa. Tengo un piano maravilloso». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Tanya. Iba a casa de Igor 3 veces por semana. El maestro, Mijail Georgievich, era estricto, pero brillante. Le ayudó a recordar lo que había olvidado y a aprender lo nuevo. Poco a poco, la música volvió a formar parte de su vida. Y ya no dolía. Por el contrario, cuando tocaba, sentía a su madre cerca, escuchándola, sonriendo. Su relación con Igor se volvió cada vez más cálida. Él se interesaba en su vida, compartía recuerdos, hablaba de negocios, pedía su opinión. Tanya se acostumbró a llamarlo simplemente Igor. Aún no papá. Esa palabra aún pesaba demasiado, pero ya no era un desconocido. Una noche, cuando terminó su clase y se disponía a irse, Igor la detuvo. «Espera, quiero mostrarte algo». La condujo hasta su despacho y sacó otra caja del cofre. «Es un anillo», dijo abriendo la tapa. Dentro, un elegante anillo de oro con un pequeño diamante. «Lo compré para Marina hace 25 años. Quería pedirle matrimonio, pero nunca lo hice. Y luego fue demasiado tarde». Tanya lo tomó. Era sencillo, pero hermoso. A mamá le habría encantado. «Llévalo», dijo Igor. «Te pertenece. Este anillo debía ser suyo. Ahora que sea tuyo, como un recordatorio de que fue amada, de que yo la amé, y de que te amo a ti, hija». Era la primera vez que la llamaba así, hija. Y para su sorpresa, Tanya no sintió rechazo. Al contrario, una cálida oleada le llenó el pecho. «Gracias», susurró, y lo abrazó. Por primera vez en meses, lo hizo por voluntad propia. Igor se quedó inmóvil, luego la abrazó con fuerza. Se quedaron así, llorando suavemente, llorando por el dolor y por la alegría, por los años perdidos y por haberse encontrado al fin. Casi un año había pasado desde aquella noche. Tanya estaba en un pequeño camerino detrás del escenario del conservatorio, mirándose en el espejo. Llevaba un vestido negro de concierto, el cabello recogido en un moño elegante, un maquillaje suave. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Hoy era su primer concierto en solitario. Mijail Georgievich la había ayudado a ingresar al programa nocturno del conservatorio 6 meses atrás. Tanya estudió día y noche, recuperando el tiempo perdido. Y ahora, como resultado, la habían invitado a tocar en el programa de jóvenes talentos. Llamaron a la puerta. «Tatiana, debes salir en 10 minutos», avisó la administradora asomando la cabeza. «Está bien, ya voy». Tanya se levantó, alisó su vestido y se acercó a la ventana. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente. Allá, entre esas luces lejanas, sabía que estaba su madre, y Tanya lo creía con todo su corazón. «Mamá», susurró mirando al cielo, «hoy toco para ti, para las dos. Gracias por todo lo que me diste, por tu amor, por tu música, por enseñarme a no rendirme». Llevó la mano a su pecho, donde, bajo el vestido, colgaba el anillo de su madre en una fina cadena, el mismo que Igor le había entregado. Mucho había cambiado en ese año. Igor insistió en comprarle un pequeño pero acogedor apartamento cerca del conservatorio, donde pudiera practicar sin interrupciones. Le ayudó a pagar sus deudas. Tanya ya no trabajaba como mesera. Podía dedicarse por completo a la música. Pero, sobre todo, ahora tenía una familia. Ella e Igor se veían varias veces a la semana. Cenaban juntos, hablaban de todo. Él le contaba historias sobre su madre que Tanya nunca había oído.
cómo se conocieron, cómo se enamoraron, los planes que hicieron. Y poco a poco, Tanya comprendió que él realmente la había amado, solo que no había sabido elegir, y ahora cargaba con ese error para siempre. Un mes atrás, Tanya lo llamó papá, por primera vez. Fue sin querer, en medio de una conversación. Igor se quedó paralizado y luego rompió a llorar. Dijo que era la palabra más valiosa que había escuchado en su vida. «Tatiana, es hora», dijo la administradora asomándose de nuevo. Tanya asintió y salió del camerino. El pasillo que conducía al escenario parecía interminable. Su corazón latía con fuerza. Se detuvo un momento tras bambalinas, mientras el presentador anunciaba su nombre. Y ahora, la estudiante de primer año, Tatiana Svetlova, interpretará varias piezas, incluyendo una composición propia. Tanya respiró hondo y caminó hacia el escenario. Las luces del escenario la cegaron por un instante. Luego, poco a poco, sus ojos se acostumbraron y ante ella se reveló el salón. No era muy grande, quizá unas 200 personas, pero cada asiento estaba ocupado. Todos la observaban con expectación, con esa curiosidad silenciosa que precede a los momentos inolvidables. En la primera fila, justo en el centro, estaba Igor. Vestía un traje oscuro impecable, las manos entrelazadas. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió y asintió suavemente. En su regazo descansaba un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de su madre. Tanya caminó hacia el piano. Se inclinó en una reverencia. Un aplauso cálido llenó la sala. Se sentó, apoyó las manos sobre las teclas, cerró los ojos un instante y respiró hondo. «Esto es para ti, mamá», susurró tan bajo que nadie más lo oyó. El primer tema fue el Parto, nocturno en mi bemol de Chopin. La melodía fluyó ligera, pura, como una corriente de agua cristalina. Tanya sentía cada nota en lo más profundo de su ser, y en cada una dejaba un pedazo de su alma. El público escuchaba conteniendo el aliento. Luego llegó Rachmaninoff, un torbellino emocional, intenso y desgarrador. Sus dedos volaban sobre las teclas, desprendiendo sonidos que a veces eran fuego y otras caricia. La música llenaba cada rincón, atravesando corazones, desatando recuerdos. Finalmente, llegó el momento más esperado. «Y ahora», dijo con la voz temblorosa, «interpretaré una composición que escribió mi madre». El silencio fue absoluto. Marina Svetlova fue una maestra extraordinaria y una compositora brillante. Compuso esta nana cuando yo nací, y hoy la toco en su memoria. Igor apretó los puños. Sus ojos brillaban, al borde de las lágrimas. Tanya apoyó las manos en el piano y comenzó a tocar aquella melodía que, un año atrás, había cambiado su vida. La canción que la unía a su padre, la melodía donde el alma de su madre seguía viva. Las notas flotaban, dulces y melancólicas. Lágrimas corrían por las mejillas de Tanya, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas luminosas, de amor, de gratitud, de paz. Sentía que su madre estaba allí, a su lado, sonriendo, que la abrazaba con cada acorde. La música envolvía la sala, tan sincera, tan profunda, que muchos en el público también comenzaron a llorar. Igor ya no intentó contenerse. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero sonreía, mirando a su hija, el reflejo vivo de la mujer que había amado toda su vida. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, el silencio fue tan intenso que parecía sagrado. Unos segundos después, estalló el aplauso. Primero tímido, luego poderoso, imparable, todos de pie. Tanya se levantó, hizo una reverencia. Las lágrimas seguían cayendo, pero su sonrisa brillaba. Buscó la mirada de Igor. Él aplaudía de pie, con lágrimas que no ocultaban la felicidad más pura que ella había visto jamás. Tras el concierto, en el vestíbulo, la gente se acercó para felicitarla. Tanya agradecía con cortesía,
pero sus ojos buscaban a Igor, que la observaba desde un rincón, orgulloso, dejando que disfrutara de su momento. Cuando la multitud se dispersó, él se acercó con el ramo de rosas blancas. «Estuviste increíble», dijo con voz quebrada. «¿Marina estaría tan orgullosa?» Tanya tomó las flores, aspiró su aroma y murmuró. «¿Sabes? Mientras tocaba, la sentí conmigo. Sentí que estaba aquí. Ella siempre está contigo», respondió Igor, rodeándola con un brazo. «En tu talento, en tu alma, en cada nota que tocas». Salieron juntos al fresco atardecer de octubre. La ciudad brillaba bajo las luces, y a lo lejos, una melodía se deslizaba entre las calles. La vida continuaba. «Te llevo a casa», propuso Igor. «Caminemos un poco», pidió Tanya. «No quiero subir al coche aún, necesito respirar». Padre e hija avanzaron por las calles iluminadas, lado a lado. Habían encontrado el uno al otro después de años de dolor y silencio. No necesitaban palabras. La calma los envolvía. «A veces pienso», dijo Igor al fin, «cómo habría sido todo si hubiera elegido a Marina. Si hubiéramos estado juntos, si tú hubieras crecido con los dos. Tal vez ella habría recibido el tratamiento que necesitaba. Tal vez seguiría viva». Tanya bajó la mirada y respondió con suavidad. «Pero eso no pasó, y no podemos cambiar el pasado». «No», susurró él, «pero sí podemos construir un futuro, uno mejor, para los dos». Tanya se detuvo y lo miró. «Sabes que te perdoné, ¿verdad? No fue fácil, no fue de un día para otro, pero entendí que guardar rencor solo destruye el alma. Mamá no lo hizo. En su última carta te deseó felicidad. Y eso me enseñó que yo también debía soltar». Igor la abrazó con fuerza, apoyando el rostro en su cabello. «Gracias», susurró. «Gracias, hija mía. No merezco tanto». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Tanya. «Mamá me enseñó que el perdón sana, y que el amor siempre vence al dolor». Permanecieron así, abrazados bajo el cielo nocturno. Luego Tanya sonrió, secándose las lágrimas. «Vamos a casa. Prometiste que tú cocinarías. ¿Recuerdas?» Igor rió entre lágrimas. «Lo recuerdo. Espero que tu estómago esté preparado para mis experimentos culinarios». Caminaron juntos, con el corazón liviano, mientras la ciudad seguía viva a su alrededor, iluminada, llena de promesas y de música. «Lista», rió Tanya, «aunque salga incomible». Caminaron hacia el coche. Igor le abrió la puerta y ella subió. Luego él rodeó el vehículo, se sentó al volante y encendió el motor. «Por cierto», dijo Tanya mientras avanzaban por la carretera, «Mijail Georgievich me invitó a participar el próximo año en el concurso internacional de jóvenes pianistas en París». «¿De verdad?» Los ojos de Igor se iluminaron. «Eso es maravilloso. ¿Y aceptaste?» «Aún no lo sé», confesó ella. «Es una gran responsabilidad. Tendré que prepararme mucho». «Podrás hacerlo», dijo él con convicción. «Tienes talento, talento de verdad, y además trabajas duro. Estoy seguro de que lo lograrás». «Tal vez», respondió Tanya, pensativa. «En realidad, sería increíble ir a París. Mamá siempre soñó con eso. Decía que París era la ciudad de la música y del arte». «Entonces tienes que ir», afirmó Igor con voz suave. «Irás por ti, y por ella. Cumplirás su sueño». Tanya asintió despacio. Sí, iría. Iba a hacerlo por su madre. Cuando llegaron a la mansión, Igor la condujo hasta la cocina. Sacó algunas cosas del refrigerador y comenzaron a preparar la cena juntos. Cortaron verduras, charlaron de tonterías y rieron de los torpes intentos de Igor por freír las papas sin quemarlas. Era un momento cálido, casi familiar. Tanya lo observó y pensó en los caprichos del destino. Hacía apenas un año era una chica sola, pobre, una camarera que había abandonado la música. Y ahora era estudiante del conservatorio. Tenía un padre, un futuro.
Esperanza. La vida, pensó, sabe cómo sorprendernos cuando menos lo esperamos. ¿En qué piensas?, preguntó Igor sirviéndose ensalada. En lo impredecible que es todo, sonrió Tanya. Hace un año no habría imaginado estar aquí, cenando contigo, como padre, hija. Yo tampoco lo imaginé, dijo él con una sonrisa triste. Pero le agradezco al destino esta oportunidad. Aunque haya llegado 24 años tarde, me alegra poder ser tu padre. Encendió unas velas. La luz era cálida, íntima. Casi parecía una escena de otro tiempo. Compartieron la comida, hablaron de planes, de sueños. Tanya le contó sobre el conservatorio, sobre sus nuevos amigos y lo difícil que era combinar teoría y práctica. Igor le habló de su trabajo, del nuevo proyecto que estaba comenzando. Por cierto, dijo de repente, quería proponerte algo. ¿Qué cosa?, preguntó Tanya, algo inquieta. Tranquila, sonrió. Solo pensaba, el próximo mes se cumple el aniversario de la muerte de Marina, y me gustaría ir contigo a su tumba, si no te molesta. Tanya se quedó en silencio. Todos los años iba sola al cementerio, el día en que su madre falleció. Llevaba flores, se sentaba junto a la tumba y hablaba con ella, en voz baja. No sé, murmuró. Es algo muy personal para mí. Lo entiendo, asintió Igor. Pero necesito despedirme también, despedirme de verdad, como no supe hacerlo en vida. No quiero imponerte nada, pero me haría bien acompañarte. Tanya lo miró a los ojos. En ellos había dolor, y una súplica sincera. No pudo negarse. Está bien, dijo suavemente. Iremos juntos. Gracias, susurró él apretándole la mano. A comienzos de noviembre fueron al cementerio. El cielo estaba gris y una llovizna fina caía sin descanso. Igor conducía en silencio. Tanya miraba por la ventanilla, nerviosa, sin saber cómo reaccionaría cuando él se encontrara frente a la tumba de su madre. El cementerio estaba casi vacío. Caminaron por los senderos húmedos hasta llegar al pequeño terreno donde descansaba Marina. Un monumento gris, sencillo, con una fotografía. En la foto, su madre sonreía. Fue tomada un año antes de que enfermara. Tanya llevaba, como siempre, rosas blancas. Igor se detuvo frente a la tumba y se quedó quieto. Miró la imagen por largo rato, en silencio. Luego, lentamente, se arrodilló sobre la tierra húmeda y colocó su ramo junto al de Tanya. «Perdóname, Marina», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por todo, por haberte abandonado, por no estar cuando me necesitabas, por dejar que nuestra hija creciera sin padre, por no ayudarte cuando aún podía. Perdóname por haberte dejado morir sola». Las lágrimas le corrían por el rostro, sin pudor alguno. Tanya también lloraba. «Te amé», continuó él con voz temblorosa. «Siempre te amé, incluso cuando estaba con otra mujer, incluso con los años. Solo te amé a ti. Eres la única. Me maldigo cada día por no haberte elegido entonces, por haber sido un cobarde». Guardó silencio, respirando hondo. Luego levantó la mirada. «Pero te prometo algo». Su voz se volvió firme. «Cuidaré de ella. Seré un verdadero padre. No volveré a fallarle jamás. Es mi promesa para ti, Marina. Arreglaré, al menos un poco, lo que destruí». Tanya se arrodilló junto a él. Colocó sus rosas junto al monumento y apoyó la mano sobre la fría piedra. «Hola, mamá», susurró. «Te traje a papá. Sí, es mi papá ahora. Nos encontramos al fin. Y sé que tú querías que fuera así. Siempre me enseñaste a perdonar. Y lo hice. Él es bueno, mamá. Solo cometió un error, como todos nosotros alguna vez». Sonrió entre lágrimas. «Estoy tocando otra vez, mamá. Toco para ti. Di un concierto. ¿Puedes creerlo? Tutanechka dio un concierto. Y al final toqué nuestra nana, la que compusiste para mí. Todos lloraron.
porque tu alma vive en esa música. Permanecieron allí largo rato, bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. No importaba el frío ni el tiempo. Hablaban con ella, recordaban, reían y lloraban a la vez. Y Tanya, con el corazón lleno, sintió que su madre los escuchaba. En algún lugar allá en los cielos, ella escuchaba y se alegraba de que sus seres queridos finalmente estuvieran juntos. Cuando regresaron al coche, ambos estaban empapados, pero sus almas eran ligeras. «Gracias por dejarme ir», dijo Igor, mientras arrancaba el motor. «Así es», respondió Tanya. «Mamá hubiera querido que fuéramos una familia, los tres juntos, aunque sea ahora, mientras nos mira desde el cielo». Pasaron unos meses más. Tanya se preparaba para la competencia en París, practicando 10 horas al día. Igor la apoyaba, iba a escucharla, le daba consejos. Se hicieron realmente cercanos. Y luego llegó mayo. Tanya volaba a París para la competencia. Igor la despidió en el aeropuerto. «Buena suerte, hija». La abrazó con fuerza. «¿Podrás con esto? Yo creo en ti». «Gracias, papá», respondió Tanya, abrazándolo con fuerza. «Por todo, por el apoyo, por el amor, por darme una segunda oportunidad con la música». «Fui yo quien te dio una segunda oportunidad», corrigió Igor. «Una oportunidad de ser padre, de ser familia». Tanya voló. La competencia fue difícil, competidores fuertes de todo el mundo. Pero ella tocó con el corazón, poniendo en cada nota el amor por su madre, la gratitud hacia su padre y la alegría de vivir. No ganó el primer lugar, pero obtuvo el tercer puesto y un premio especial del público. Cuando anunciaron los resultados, Tanya lloró de felicidad. Inmediatamente llamó a Igor. «Papá, gané el premio». «Lo sabía. Siempre supe que podrías hacerlo». Su voz estaba llena de orgullo. «Felicidades, Sol. Estoy tan orgulloso de ti». Cuando Tanya regresó a casa, Igor la esperaba en el aeropuerto con un enorme ramo de rosas. La abrazó tan fuerte que Tanya apenas podía respirar. «Mi niña», susurró. «Mi niña talentosa y maravillosa». Condujeron a casa, y Tanya habló de París, de la competencia, de cómo visitó los lugares con los que su madre había soñado alguna vez. Igor escuchaba, sonreía, hacía preguntas. Y allá, en el cielo, entre las estrellas, Marina Svetlova miraba a sus seres queridos y sonreía. Su nana los había unido para siempre, y era la melodía más hermosa que había compuesto. Una melodía de amor más fuerte que el tiempo y las circunstancias. Gracias por escuchar esta historia. Este fue el canal Twists of Fate. Perdón por cualquier error. Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó, suscríbete al canal.